Buenos días, mi nombre es Yajaira Suárez, profesora de UNESCA. En el marco del concurso UNESCA 2021 y su plan de formación, hoy le hablaremos sobre el ensayo. Lo primero que debo decir es que ha sido un gran desafío para la educación venezolana y el gobierno bolivariano la lectura, hasta el punto de haber publicado a lo largo del país cientos de libros como una forma de motivar a la lectura para mejorar la educación en todos sus niveles, ya que la lectura es fundamental en los procesos de construcción y transformación cualitativa. Realmente no voy a abordar el ensayo en sí mismo, lo que es el ensayo en sí mismo, sino todo el conocimiento que nosotros debemos tener en función al ensayo. Es primordial cuando nosotros nos sentamos a redactar un ensayo, la lectura, la investigación sobre el tema que nosotros vamos a escribir. Mi experiencia como profesora de lenguaje ha sido el principal laboratorio para darme cuenta que a las personas no les gusta estudiar lenguaje. Y nosotros debemos tener un conocimiento vasto sobre nuestra lengua hasta para lograr la felicidad. Los problemas del lenguaje o de la lengua no los podemos abordar solamente desde un punto de vista gramatical, que ya para mí es un acto amoroso. Por eso he titulado esta conversación El ensayo, lectura y escritura unidas para la felicidad de todos y todas. Decía Ortega y Gasset que el ensayo es una ciencia sin la prueba explícita. Quiere decir que está considerado, este autor considera al ensayo como una ciencia. Realmente el ensayo está a nivel de la novela, de la poesía, del cuento, y sobre todo que el ensayo es para enseñar, para educar. Realmente yo estoy muy de acuerdo con Nietzsche cuando decía: tomad en serio nuestra lengua. Quien no consiga sentir un deber sagrado en ese sentido no posee ni siquiera el germen del que pueda surgir una cultura superior. Aquí se evidencia cómo el lenguaje va ligado a la cultura, a la sociedad. El lenguaje, más que un asunto académico, también trasciende a cuestiones políticas. Cada vez que la historia se balancea, el péndulo de la historia, se balancea el lenguaje, y a la vez el lenguaje le abre caminos a la historia, de modo que una nueva mirada exige nuevo parlante, un nuevo ropaje verbal, ya que el lenguaje es un estigma, es una huella que nace del alma. Sin el espíritu del lenguaje, la lengua se vuelve vacía. La conocemos, la proyectamos, pero desconocemos el misterio para transformarnos. Y uno de los objetivos claros en la educación es la transformación del ser a quien se educa. También decía
Rafael Cadenas, en su libro La quiebra del lenguaje, desconocer la propia lengua implica verse limitado en todo sentido como ser humano. Igualmente lo decía Octavio Paz, nuestro escritor mexicano, que sin lenguaje es imposible pensar, razonar y reflexionar. Y sobre todo es imposible conocerse a sí mismo. Y si tú no te conoces a ti mismo, imposible que puedas tratar de conocer a los demás. Había un gran Jorge escritor nacido en Austria llamado Karl Kraus, que se atrevía a afirmar que la crisis moderna se debe a la crisis del lenguaje, porque el lenguaje va ligado al pensamiento y el pensamiento va ligado al alma. Pero también debemos conocer, ahora vamos a entrar en una parte más técnica, aspectos de la lengua como los sintácticos, morfosintácticos, a la hora de redactar un ensayo. Es muy importante para cualquier escrito, independientemente de su modalidad, utilizar de manera correcta los signos de puntuación. Voy a dar un ejemplo solamente con la coma. ¿Cuál es la carga semántica que la coma tiene como signo de puntuación? No es lo mismo que yo diga, no lamentamos su muerte, a que yo diga, no lamentamos su muerte. En una niega, en otra afirma. Otro aspecto importante es acentuar bien las palabras, puesto que en nuestra lengua las palabras, hay muchas palabras que tienen la misma grafía, pero diferente significado. No es lo mismo término que termino y terminó, ni público, ni publico, ni publicó, ni célebre, celebre, ni celebré. Cuando hablo de sintaxis, es el orden sintáctico, la conexión que debe haber entre párrafos. Y eso lo logra la utilización correcta de los conectores. Tenemos que saber utilizar los conectores. No se pueden utilizar así con la libertad que yo quiera, porque tenemos conectores de adición, de oposición, de síntesis, de aclaración. Tenemos que saber redactar párrafos. En un ensayo los párrafos tienen que estar bien balanceados. Yo no puedo redactar un párrafo de 8 líneas y otro de 2, porque en 2 solamente tú expresas una idea principal. Y un párrafo está formado por una idea principal e ideas modificadoras que tienen que estar en plena conexión con esa idea principal. Y hay otra parte que a mí me parece muy importante del ensayo, que es la creatividad. ¿Por qué? Porque el ensayo es la opinión que tú tienes acerca de algo, de un libro, de un artículo científico, de manera que es tu mirada subjetiva, y eso es lo que le va a dar el sello personal al ensayo. Y sobre todo, como cualquier escrito, que sea decodificable para el lector. Por eso muchas personas sostienen que la obra no es importante para quien la escribe, sino para quien la lee. Porque de nada hacemos que tú escribas y lo entiendas tú y el lector realmente no lo entienda. Y esa claridad y esa coherencia y esa precisión y esa cohesión solamente da el cumplimiento de las cuestiones sintácticas y morfosintácticas de la lengua. Entonces, para finalizar, no hay ensayo si no hay lectura, si no hay uso correcto del lenguaje y si no hay investigación. Muchas gracias y buenos días. Muy buenos días, soy el profesor Jorge Luis Reyes de la UNESCA, dando continuidad
a la brillante introducción hecha por la profesora Yajaira Suárez, voy a conversar un poco sobre el ensayo como género y su estructura, de manera que el colectivo docente pues tenga luces a la hora de sentarse a escribir sobre su experiencia. Algo más maravilloso que eso, imposible. El ensayo que se solicita en el marco del concurso UNESCA 2021 es un ensayo de tipo argumentativo. ¿Qué significa un ensayo de tipo argumentativo? Que persigue convencer al lector. El mismo está estructurado en 3 partes, muy conocidas por todos ustedes, que es la introducción, el cuerpo, nudo o desarrollo, como lo llaman algunos autores, y la conclusión o cierre. Ahora, ¿qué va en cada apartado? En la introducción se presenta el tema, la explicación del contexto del problema y la enunciación de la tesis que señala el punto de vista sobre el tema. Esos 3 elementos se deben plantear de manera muy sucinta, de manera que el lector comprenda hacia dónde va la reflexión relacionada con la práctica docente o el estado del arte o el estado de la cuestión, como también se le llama, sobre las unidades curriculares que usted, docente, viene dictando a lo largo del tiempo. Entonces no es más que una reflexión relacionada con eso que acabo de decir. Es su experiencia puesta desde el pensamiento en el papel. Solo que usted le va a dar la rigurosidad científica que debe tener. Entonces, una vez explicada la introducción, ¿qué es lo que va en el desarrollo? El desarrollo ocupa ciertamente la extensión más amplia y allí deben colocarse de manera clara las ideas principales y secundarias, las cuales pueden estar acompañadas de objeciones, refutaciones, posturas a favor o en contra. Usted puede tener una postura a favor solamente a lo largo del ensayo, una postura en contra a lo largo del ensayo, pero puede tener una postura mixta. Lo importante es que usted argumentativamente, valiéndose de evidencias empíricas, lo demuestre. Finalmente, el cuerpo llamado cierre, conclusión, debe tener varios elementos. Uno es retomar el tema que se esboza al principio en la introducción y luego debe invitar a la reflexión del lector. Aún más cuando la docente, el docente, en el caso del concurso UNESCA 2021, está planteando su experiencia. Es su experiencia sobre lo que él o ella viene haciendo a lo largo del tiempo en la UNESCA. Entonces, a esa experiencia hay que darle todo un rigor metodológico. De allí que el ensayo que a usted se le solicita oscila entre 15 y 20 páginas, porque es su experiencia. De entrada, eso significa que ya usted tiene unas ideas muy claras, porque es su experiencia en las distintas unidades curriculares que usted viene dictando en la UNESCA. Tiene mucho que decir usted, estimada y estimado docente, que le gusta, que no le gusta, con que está de acuerdo, que mejoraría. Ciertamente todo eso va a estar plasmado en el escrito y debe estar apoyado, sustentado por autores que piensan como usted, que difieren de usted, o usted como difiere de esos autores. Lo interesante de este momento es que los programas nacionales de formación, las docentes y los docentes que forman parte de la UNESCA, la gran mayoría, tienen una experiencia novedosa que contar, porque no todas las universidades tienen programas nacionales de formación. Entonces, ustedes han sido los protagonistas de estas unidades curriculares, lo que significa en principio que su experiencia ya está ganada. ¿Qué significa que está ganada? Que usted tiene mucho que decir y que difícilmente eso se puede objetar. De allí que debe haber rigurosidad metodológica y científica. ¿Ok? No olvidemos las evidencias empíricas, que son las que le dan ese sustento a lo que usted viene diciendo. Hay unos criterios de evaluación, ciertamente. Entonces, el ensayo debe estar escrito en un lenguaje formal, simple y natural. No se trata de un lenguaje rimbombante, extravagante. El lector debe hacerse entender, porque uno escribe para que alguien lo lea, sino qué sentido tiene. El tipo de letra puede ser Arial,
o Times New Roman 12, usted elige. El interlineado de 1.5, los márgenes superiores e inferiores de 3 centímetros, y algo muy importante, las citas deben hacerse bajo un esquema de referencia uniforme. Es decir, no mezclo Vancouver con APA o PEL. Usted escoge una y desarrolla su ensayo bajo ese esquema de referencia. Como pudieron haber observado, haber escuchado, además, en varios momentos de mi discurso hablaba de la docente o el docente, precisamente porque, dándole continuidad a un elemento que introdujo la profesora Suárez, que hablaba de ese ropaje terminológico, ese ropaje lingüístico, vamos a entrar en algo que aparentemente está de moda, pero que no es tan nuevo como mucha gente cree. Lo que pasa es que no había escuchado de eso, porque no había investigado sobre eso. No era en ese momento su deseo. Ciertamente está sonando mucho, pero no está de moda. Hay que tener cuidado por allí. Y eso tiene que ver con algo que se llama el lenguaje inclusivo. Como ustedes bien saben, el lenguaje es una construcción social y está sujeto, esa construcción está sujeta a los cambios históricos, políticos y económicos. Entonces, si ese lenguaje está sujeto a esos cambios que acabo de mencionar, ese ropaje terminológico, esas nuevas formas de hablar, de nombrar, de mencionar, como bien lo decía la profesora Suárez, son necesarias. ¿Pero por qué son necesarias? Simple y llanamente porque lo que no se nombra no existe, no está en el imaginario. Lo que no está incorporado en nuestro lenguaje de manera clara no suele presentarse en el imaginario con la facilidad con que la gente cree. En este sentido, el lenguaje inclusivo es maravilloso porque permite igualar desde las diferencias. Igualar desde las diferencias. Además, más que buscar igualar desde las diferencias, que ya es bastante, a todos esos grupos que históricamente, tradicionalmente han estado invisibilizados, que han estado ocultos, ¿verdad? Que aparentemente están clandestinos, nunca han estado clandestinos. Hay intenciones de orden política, de orden religiosa, de orden cultural, para que no se les mencione. El lenguaje inclusivo permite precisamente ampliar nuestro marco de percepción. ¿Qué significa eso? Que si yo vengo siendo educado en una lengua que podríamos llamar sexista, aunque aquí es importante incorporar de una vez que el sexismo lingüístico lo hace más el uso, aun cuando no vamos a desconocer que hay marcas sexistas en la lengua. La sintaxis de la lengua española es sexista en gran parte de ella. Sin embargo, no es que el lenguaje sea directamente sexista, es el uso que el hablante le da. Por eso que debemos nombrar, para visibilizar, para nombrar. En el caso que nos ocupa, sobre todo aquí, son las mujeres. Entiéndase que no dije la mujer. Las mujeres, con sus diversidades, con su tipo de feminidades. Porque entonces la mujer, en cuanto a sexo, ¿verdad? Hembra, y el género, que sería el género femenino, pero no es un género femenino, hay femineidades. Entonces eso es importante porque de esa manera le estamos dando cabida y estamos respetando desde el marco de los derechos humanos a todas las mujeres, independientemente de su raza, independientemente de su condición económica, y la estamos visibilizando, porque ciertamente si las mujeres conforman más de la mitad de la humanidad, ¿cómo es posible que no la mencionemos? Eso no tiene ningún sentido. Como lo expliqué anteriormente, hay razones de orden político-cultural. Sin embargo, el siglo XXI viene desarrollando grandes innovaciones que impuso, que ha puesto la misma realidad como retos. Uno de ellos tiene que ver con el lenguaje inclusivo. Decía en algún momento que pareciera que está de moda, pues sepan ustedes que no. El colectivo feminista, un colectivo importante de mujeres feministas en Estados Unidos, ya en los años 70, hablaban de sexismo lingüístico. En el marco de las desigualdades de género. Eso es muy importante que se sepa. En la década de los 70, para que sepan un poco de historia, se comenzó a hablar de eso, de la desigualdad de género, y por supuesto, el lenguaje ocupó y ocupa un papel preponderante. Lo que no se nombra no existe, no está en el imaginario. Lo repito,
Ok, un poco de historia, que tiene que ver con la manera como esto se ha abordado desde diferentes latitudes. En Suiza, el Consejo Federal en el año 1972 promulgó la feminización de los títulos en sus 3 lenguas oficiales. Eso es muy importante, fíjense, estamos hablando de los años 70. En Argentina, un colectivo de mujeres feministas de distintos partidos políticos hicieron escritos para que en el marco de la Constitución de la época se eliminaran los estereotipos sexuales, la discriminación y el sexismo en el lenguaje, por aquello de que las mujeres merecían ser nombradas, porque en la medida en que son visibilizadas, son nombradas, usted restituye su identidad como ciudadana, ¿ok? Y eso se logra a través de esa visibilización lingüística. Para el año 87-90, la UNESCO instruyó la promoción de un lenguaje inclusivo o un lenguaje no sexista y además lo hizo extensivo al lenguaje de materia legal, muy importante, el texto jurídico tiene que nombrar a la mujer, de allí la importancia del desdoblamiento. El lenguaje en la administración pública y fueron más allá, el lenguaje en la educación desde la primaria. ¿Por qué? Porque el sexismo lingüístico, ¿verdad? Que está en el uso que le damos a esa lengua, porque fuimos enseñados, nuestros referentes inmediatos en una lengua patriarcal, ¿cuáles han sido? La familia, la escuela y el contexto. Entonces, hablamos así porque fuimos enseñados así, pero así como se aprende, también se desaprende, afortunadamente. Entonces, en ese desaprender que tiene que ver con esa investigación, ese gusto por leer, ese amor por el lenguaje, uno comienza a darse cuenta de algunas cosas. En Latinoamérica mencioné el trabajo que se hizo en algún momento en Argentina, que por cierto no tuvo éxito por la influencia de la Iglesia Católica en Argentina. Eso por un lado. Por otro lado, hay una experiencia en la República Dominicana, en un centro de investigación para la acción feminista, en el que también se instruyó el lenguaje inclusivo para dar, una vez más, pues, nombramiento a las mujeres. Y hay una experiencia maravillosa que tiene que ver con Venezuela. Nosotros tenemos una experiencia que tiene que ver con una visibilización que se logró en este país. Recuerde que con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el año 1999, producto de una Asamblea Nacional Constituyente, ¿verdad?, que implicó que un conjunto de voluntades hicieran cambios en las políticas y acciones del Estado. Bueno, uno de esos cambios de esas políticas tiene que ver con la instauración de políticas de equidad de género. Eso se concretó de forma maravillosa con una comisión de estilo que para el año 1999 se conformó entre un grupo de profesionales de áreas de disciplinas distintas. Ahí hubo politólogos, profesoras de castellano, profesores de castellano, porque también hubo mujeres y hubo hombres, por supuesto. El énfasis mayor estuvo en las mujeres, pues porque ellas han sabido dar sus luchas a lo largo de la historia, solo que ahora las estamos escuchando afortunadamente más, las estamos nombrando más, las estamos visibilizando más, porque no hemos olvidado que venimos de una mujer. Yo creo que eso es muy interesante. Entonces, ese grupo, esa comisión, hizo una revisión de todos esos documentos que yo les de esas experiencias y esos documentos. Hay un documento interesante del Consejo de Ministros de Europa que votó a favor de un lenguaje inclusivo y también de la feminización de títulos. Este grupo logró hacer una revisión exhaustiva del sexismo, del uso del sexismo lingüístico y de esas marcas sexistas. ¿Por qué lo hizo? Obviamente para visibilizar a la mujer, porque recuerden que la manera en que está visibilizada en lo lingüístico, está visibilizada en lo simbólico. Eso es muy importante, porque eso tiene mucho que ver con el imaginario. Por aquello que lo que no se nombra, pues no existe. Entonces, ese genérico en el que el varón arropa a la hembra, no podía seguir siendo, porque es que no es verdad que ella estaba allí incluida, independientemente de algunas miradas que digan que sí.
No es cierto. Hay oraciones como: llegaron los capitanes, llegaron los ministros, sus mercancías y sus esposas. Yo pregunto, ¿en esa oración los ministros había mujeres? No, porque dijeron y sus esposas, además con un papel subsidiario allí. Entonces lo que se buscó fue hacer una revisión de todas esas marcas sexistas, ¿verdad? Y desde la lengua, que es muy rica y muy vasta, darle la estructura que se le debe dar para que los hablantes no caigamos en la discriminación lingüística. Pues eso se logró, y por eso es que, independientemente de muchas posturas, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela hace un desdoblamiento, para algunos algo pesado. Es posible que así sea, pero era necesario. Porque la mujer había que nombrarla desde el punto de vista lingüístico, y eso tiene una importancia, una trascendencia desde el punto de vista simbólico. Es decir, que Venezuela, a raíz de esa Constitución, visibilizó a la mujer, y es por ello que en otras latitudes, incluso que nos adversan políticamente, dicen: la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es una constitución feminista. Hay una evidencia lingüística allí. Hablamos de la magistrada, que no es la esposa del magistrado, es la mujer que por aptitudes y por actitudes ostenta el cargo. Eso es muy importante, no es subsidiaria allí. Es la mujer que tiene las habilidades y las capacidades para estar en ese cargo. Para finalizar, es para mí de mucho orgullo decir lo siguiente. Además, la Universidad de Carabobo y la Universidad Nacional Experimental de la Gran Caracas otorgan títulos feminizados. Aquí graduamos técnicas, ingenieras, licenciadas. La invitación es para que utilice el lenguaje inclusivo. Es una invitación, es una exhortación. Muchas gracias.